Adelante, hermano Daniel. A vosotros, hermanos. A vosotros, hermanos. Bueno, el día de hoy damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan por las plataformas en las que se conectan para poder escuchar este nuevo estudio bíblico. Y a nuestros hermanos que nos visitan por la plataforma de Zoom, también nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy con un tema bastante interesante, el cual pues la Iglesia de Dios la ha predicado hasta en semanas juveniles, y pues que ha sabido interpretarla y ahora quiere compartirla. Entonces, en ese mismo tono, me gustaría darle las bienvenidas a nuestros hermanos que nos visitan por la plataforma Zoom, a nuestro hermano Luis Alberto Guridi, nuestro hermano Manuel Valdés, sean bienvenidos. Nuestros hermanos que también están por ahí, Surizaday, por ahí aparece un nombre. Y a todos, nuestro hermano Aarón, también a todos ellos les damos un cordial saludo. Bueno, hermanos, pues en estos tiempos en los cuales se nos permite aprovechar la tecnología para poder llegar a sus hogares con temas muy especiales, temas en los cuales ya no se predican en la iglesia de Dios y que es necesario, hermanos, que se estudie. ¿Para qué? Pues para que no nos sorprendan con falsos pensamientos y falsas doctrinas. Bueno, pues sin más ni menos, el día de hoy continuaremos con el siguiente tema, pero antes de darle paso a nuestro hermano ministro, me gustaría mencionar algunos temas que hemos ya estudiado hasta el día de hoy, que han servido de bendición para la iglesia, a hermanos en su momento, que también se conectaron y que agradecemos su presencia. El primero, pues hemos hablado de la teología, que fue nuestro hermano ministro Santiago Lucero, el rapto, que fue nuestro hermano Rubén García, la ley de Dios, que también la hizo uno de nuestros obreros, que es Azal Arteaga, el tabernáculo por nuestro hermano ministro Juan Manuel Valdés. Dentro de estos temas, hermanos, bueno, se han tocado puntos muy importantes que nos ayudarán a fundamentar nuestra fe y, por supuesto, reafirmar la confianza de Dios, o de un Dios, mejor dicho, perfecto y verdadero. Bueno, hermanos, el tema de hoy es el misterio revelado, tema del cual nuestro hermano ministro Juan Arteaga nos dirigirá en este estudio. Y para esto, hermano, quiero pedirle a nuestro hermano Luis Alberto Guridi, hermano, que nos dirija en una oración para recibir este estudio. Sí, hermano, oremos al Dios Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, siempre es grato dirigirnos a ti. Nos has dado la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Y por ello nos acercamos a ti, Señor, porque deseamos aprender, pero no para ensoberbecernos, sino para enseñar a tu grey, para fortalecer nuestro espíritu, para hablar sabiamente tus dichos profundos. A cómo es que le hemos de hablar a tus hijos, a tus siervos también, cómo nos hemos de instruir para no errar, para no decir torpezas, para no engañar a la grey, a tu pueblo, a tus hijos. Sublime Dios, gracias por este legado que ha dejado nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, y gracias porque en ello se nota el esfuerzo y la dedicación a ti, al único Dios verdadero. Por amor a ti, por amor a tu Hijo Jesucristo, por amor a tu evangelio, por amor a tu iglesia, Él dedicó su vida. Y ahora hemos de aprovechar esa enseñanza gracias a ti, que le pusiste en su mente, en su corazón, para enseñarnos, para instruirnos. Y te rogamos en el nombre sublime de Cristo Jesús, que todos los oyentes, todos los que estamos aquí dispuestos a nutrirnos de tu enseñanza, de tu doctrina, la sepamos aprovechar, valorar, atesorar, pero también revelársela a tus hijos, para que seamos honestos, para que seamos buenos hijos tuyos y ejemplo de los fieles, pero también a los que nos rodean.
a quienes hemos de compartir de tu palabra. Sé pues con tu hermano, tu hijo que ha de exponer esto, y gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad de pedirte estos favores en el nombre de Cristo, y por él también te los agradecemos y te rogamos aceptes nuestra gratitud y atiendas nuestras súplicas. Amén. Amén. Pues bueno, sin más ni menos, vamos a darle paso a nuestro hermano ministro Juan Arteaga. Las preguntas relacionadas a este tema, hermanos, al finalizar con gusto se responderán y las pueden hacer llegar por todas las plataformas. Adelante, hermano ministro Juan Arteaga. Muchas gracias, hermano Daniel. Nos da gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos. Les damos la bienvenida y el deseo de compartir estos temas es porque sabemos que la doctrina de la Iglesia de Dios debe de conocerse, debe de estar siempre al alcance de todos los feligreses. Este es un tema que muy poco se habla de él en la Iglesia de Dios. Es muy poco comprendido. Y lo poco que se habla, lo poco que se logra analizar de él, en muchas ocasiones se explica erróneamente. El deseo, hermanos, es que usted lo analice, lo compare, pueda verlo y adelante, estamos abiertos a todas las sugerencias y a todos los comentarios, hermanos, y si en algo estuviéramos mal, las palabras que siempre dejó nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga es de que si hay algún error y se nos marca ese error con fundamentos, hermanos, podemos cambiarlo, podemos rectificar el camino. Este tema se llama el misterio revelado. Fue escrito por nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga en base a todo el conocimiento que él adquirió por más de 60 años dentro de la Iglesia de Dios, 55 como pastor en la Iglesia de Metropolitana. Y él decía estas palabras: este estudio es una maravillosa enseñanza exclusiva de la Iglesia de Dios Yomesbi. Es una pequeña parte de la elevada voluntad de Dios, predicada durante muchos siglos por su Iglesia, siempre explicando con facilidad, con el Espíritu de Dios, cosas fáciles de la doctrina que los estudiosos las han hecho difíciles, complejas y misteriosas. Conocerlas es una satisfacción, incrementa la fe del creyente, se confirma la creencia y se sorprende el lector al comprender cómo Dios empieza sus enseñanzas por lo más rudimentario y va elevando al creyente a la cúspide del espíritu. Así lo hizo con el pueblo de Israel, educándolo como a un niño, y al llegar el momento sacó de allí 144,000 predicadores para enviarlos a doctrinar a toda la humanidad. Estos son los secretos de Dios que alguien puede decir: esto es muy fácil. Y puede tener razón, pero tome en cuenta que esto fácil ha mantenido a un pueblo en la incredulidad acerca de su Mesías. Eso es lo maravilloso. Y lo sorprendente es que esto fácil ha confundido a los letrados religiosos predicando contra las leyes de Dios y contra judíos. Por esto, la Iglesia de Dios Yomesbi plasma ahora lo que por algún tiempo fue verbal, estando solo en los labios de sus predicadores. Posiblemente habrá escritores que presenten en mejor forma literaria este tema, pero eso sí, que no se aparten del espíritu aquí presentado. Estas fueron las palabras del ministro Edmundo Arteaga cuando él presentó este tema por primera vez en la Iglesia de Dios en la colonia metropolitana, con el afán de que esto que se predicó por muchos años en los púlpitos de muchas congregaciones de la Iglesia de Dios se diera a conocer y hubiera más personas que lo conocieran. Hermanos, actualmente podríamos decir que es vergonzoso, que es triste y es lamentable que en este siglo, en el siglo XXI, donde ya la literatura, la psicología, la gramática que hace comprender la perfecta relación de la redacción, pues en nada ayuden a todos los estudiosos teólogos para entender los mensajes sencillos del sabio Dios. Los llamados teólogos han complicado todos estos mensajes, los han llevado a la fantasía, a la superstición,
al muñequismo, al robotismo humano, por causa de 2 palabras y una frase que los ha conducido al desvío. Hermanos, el apóstol Pablo en ningún momento quiso confundir, ni quiso hacer difíciles las cosas. Así como Dios se las facilitó, así las presentó el apóstol Pablo. Dios no ha tratado de complicar el plan divino de salvación a los hombres, hablando cosas extrañas. Todo lo ha facilitado para los simples e ignorantes, al grado de exclamar en alabanza las palabras registradas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 25, que dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Esto nos habla de una claridad. Esto nos habla de que Dios no puso las cosas complicadas. El hombre es el que las ha complicado. Hoy, con toda su ciencia, con toda su tecnología, le ha sido muy complicado poder comprender todas las cosas que están plasmadas en el libro divino, y ha confundido todo lo que Dios ha puesto en el libro sagrado. Y el hombre hoy, al leer algunos vocablos, se confunde. Un vocablo muy usual encontrado en la Biblia y que complica las cosas es el vocablo misterio. Ese vocablo misterio, cuando las personas lo leen o lo escuchan, lo primero que se les viene a la mente es cosas de fantasmas, cosas indescifrables, aunque este vocablo solo encierre enseñanzas morales y espirituales. Los escritores de los evangelios lo usaron al escribir las frases mencionadas por Jesús que contenían reflexiones morales. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 11, nos dice: y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Aquí vemos el vocablo misterio. Y alrededor del reino de los cielos, hermanos, se han creado muchas fantasías, muchas historias erróneas que han llevado inclusive a la iglesia de Dios a creer en otras cosas que no son las correctas. El rey Nabucodonosor utilizó este vocablo al pedirle a Daniel que le descifrara el misterio de su sueño, que encerraba la ruina del rey. Este vocablo misterio tiene 2 aspectos, uno visible y el otro invisible. En otras palabras, podemos decir que uno es el material y el otro va a ser el espiritual. Una ceremonia religiosa tiene 2 aspectos, el acto material y el espiritual. Uno es la ceremonia literal que se está ejecutando y otro va a ser el significado del ritual. Esto lo vamos a poder comprender más adelante cuando veamos lo que son las sombras y las realidades. Vemos aquí un ejemplo que nos dice: un saludo puede ser un sacramento o no ser nada. Tiene el mecanismo de estrechar las manos, pero puede tener también algo misterioso e invisible. Eso será si va acompañado de un sentimiento profundo de estimación. Podemos hablar de que un saludo puede ser con toda la sinceridad, o podemos hablar también de una hipocresía. Todo va a depender de cada una de las personas. El apóstol Pablo usa este vocablo, misterio, procurando siempre relacionarlo con la idea explicativa para hacer comprender el mensaje. Esta palabra la encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Aquí lo vamos a ver en primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, verso 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En Efesios capítulo 1, verso 9, dice: descubriéndonos el misterio. Efesios capítulo 3, en los versos 3, verso 5 y verso 9, nos dice: a saber que por revelación me fue declarado el misterio. El verso 5 vuelve a mencionar el vocablo misterio, que dice: el cual misterio. Y en el verso 9 nos dice: y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. En Efesios 5:32 dice: este misterio grande es. Y en Efesios 6:19
pone las palabras para hacer notorio el misterio del Evangelio. Colosenses capítulo 1, verso 26 y capítulo 2, verso 2 dicen a saber el misterio y para conocer el misterio de Dios. En 9 ocasiones, el apóstol Pablo en sus cartas hace mención a este vocablo, pero el apóstol Pablo no estaba confundido con este vocablo. Aun cuando este vocablo es presentado con toda claridad, los teólogos no lo entienden y lo llevan a torpes interpretaciones. Y cuando esta palabra va acompañada aún de otra más, todavía se les complica las cosas sagradas. Esta palabra es predestinación, una palabra que alrededor de ella la gente ha fantaseado mucho y es un vocablo pues muy desconocido y lo poco que se llega a conocer de él está mal interpretado. Esta palabra es usada por el apóstol Pablo en sus cartas a los Efesios y a los Romanos. En Efesios capítulo 1, 5 nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. En Efesios capítulo 1, en el verso 11, nos dice, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. En Romanos capítulo 8, 29, nos dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora imagínese lo que va a provocar estas dos palabras juntas en un mismo capítulo. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el verso 5 nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 9, nos dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Estos dos vocablos, predestinación y misterio, pues ya puede usted comprender todo lo que el hombre puede fantasear alrededor de ellos. Si no fuera suficiente con estos dos vocablos, se confunden más al encontrar otra frase que parece lanzar a las dos anteriores a la fantasía, leyéndose de la siguiente forma. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Todos estos vocablos han sugestionado a las crédulas personas a pensar que pues ya estaban predestinadas en lo personal, que ellos ya nacieron malos y que jamás van a ser buenos. O al revés, que nacieron buenos y que jamás van a poder ser malos. O que ya estaban destinados a nacer pobres, o que ya estaban destinados a nacer ricos, o que desde antes de que nacieran Dios ya había escrito su destino y ellos iban a tener enfermedades, que tal vez iban a morir en un accidente, que todo eso ya estaba escrito porque Dios ya lo había predestinado. El apóstol Pablo en ningún momento se está enfocando sus palabras hacia esa idea supersticiosa. Y conociendo cómo hay engañadores que usan esa frase morbosa para engañar, pone la advertencia a la iglesia, a los colosenses, sobre ese misterio y les dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Es un verso, hermanos, que el apóstol Pablo plasma y que nosotros no debemos de separarnos de él, porque pues él lo dice muy claro, que va a haber personas que nos van a tratar de engañar, enredándonos con sus filosofías y sus vanas sutilezas, como es el caso de los llamados teólogos que actualmente
a la iglesia de Dios la están confundiendo y la están llevando por caminos de error. Como ya mencioné hace unos momentos, a continuación de estos vocablos expuestos en los versículos mencionados, Pablo extiende los objetivos de sus explicaciones con mucha claridad para que no haya malas interpretaciones de las epístolas a los romanos, a los corintios, a la iglesia de Éfeso y a la carta a los colosenses. Por lo tanto, analizaremos conforme a la Biblia y no conforme a la filosofía el vocablo predestinación. Este vocablo predestinación está compuesto del prefijo pre, que significa antes de, y lo acompaña el adverbio de lugar, que quiere decir destino, indicando pues una consigna, una meta o un objetivo. Pablo en ningún momento usa el vocablo en la forma supersticiosa de fortuna o de suerte, porque muchos piensan que al sacarse la lotería tienen suerte y porque estaban predestinados, ¿no? O de que les ha ido mal porque ese era su destino. Así lo entendían los griegos. Por lo mismo, no está indicando que se haya decidido antes de la fundación del mundo su comportamiento, el sufrimiento o la felicidad de la persona, porque en este caso, nuestro Dios, el Creador, en lugar de tener seres con conciencia, con razonamiento, que le reconocieran y le adoraran por discernimiento, inteligencia y voluntad, tendría solamente pues puros autómatas o discos grabados por él o discos ya pregrabados por él. Hermanos, en ningún momento el apóstol Pablo está diciendo que yo, Juan Arteaga, ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo a nacer en la década de los 60 y que mis padres iban a ser determinadas personas o que yo iba a vivir en determinada ciudad, en determinado lugar, porque eso ya lo había destinado Dios desde un principio. Y que, pues, yo podría decir que soy bendecido porque me predestinó a conocer la verdad dentro de la iglesia. No, hermanos, eso no fue así. El apóstol Pablo en ningún momento está utilizando estos vocablos de esa manera. Si nosotros pensáramos así, entonces, pues estaríamos pensando que eso sería una cosa absurda, porque nuestro mismo Dios, él mismo grabó su alabanza, él mismo la pensó y él mismo se alaba. Nosotros no lo haríamos de corazón, nuestras palabras no saldrían por iniciativa propia, sino únicamente repetiríamos lo que tendríamos ya pregrabados. No existiría la esperanza ni la reflexión, el arrepentimiento. Nadie se arrepentiría por voluntad propia. Sería lo más aberrante la predestinación para el plan de salvación, porque ya están predestinados quiénes son los que se van a salvar. Pues solo habría sido un drama teatral sin ningún sentido espiritual de redención, porque no habría existido pecadores libres para escoger entre el bien y el mal. Ya todos sabríamos, o ya todo estaría escrito quién se iría por el camino del bien y quién por el camino del mal. En pocas palabras, hermanos, la humanidad no tendría libertad de decidir seguir al bien o al mal. Tendrían que seguir el camino por el cual ya estaban predestinados. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 16, nos dice, el cual en las edades pasadas ha dejado a toda la gente andar en sus caminos. Esto nos indica claramente que en ningún momento Dios nos programó para que hiciéramos tal o cual cosa, sino que al contrario, Él nos ha dado el albedrío para que nosotros podamos decidir por qué camino seguir. Esto nos lo está diciendo claramente el libro de los Hechos. Y en Hechos capítulo 17:30 nos dice, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Porque, bueno, los hombres tienen esa libertad de arrepentirse. No es cosa de que Dios los haya programado para que ellos se arrepintieran, porque pues sería un juego que estaría haciendo Dios.
La carta a los Romanos, en el capítulo 8:29, nos dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este verso de la carta a los Romanos, Pablo usa después del vocablo predestinó, la preposición para, indicando con esto la relación y el objetivo del vocablo destino. En la idea que Pablo quiere dar a entender, esto es, que Dios desde antes de la creación planeó hacer seres a la imagen de su Hijo bajo un sistema de llamamiento, de justificación y glorificación, todo un proceso celestial. Pero, hermanos, los hombres iban a poder tener esa decisión de arrepentirse o de seguir en el pecado. En Romanos capítulo 8, verso 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este verso podría confundir a muchos al utilizar el vocablo destino con la idea de que ya estamos programados. Pero en este sistema están encerrados todos los que lo acepten por libertad propia. Lo mismo enseñó a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, en el verso 4, aunque parece complicada su interpretación al decir, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero hermanos, aquí no estamos hablando de una predestinación personal. Estamos hablando de una predestinación global, que es lo que vamos a ver más adelante. No se debe interpretar a la ligera la frase según nos escogió antes de la fundación del mundo, sustituyendo los vocablos en él. Se comete el error de caer en una preexistencia, porque así lo cree una organización llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muy conocidos como los mormones. Dice, para escoger se necesita un grupo preexistente, seleccionado de él, y en la creación no existía nadie, solo Dios, su Hijo y los ángeles. Espero que usted comprenda muy bien este concepto, porque claramente se nos dice que para escoger se necesita un grupo preexistente. Usted no puede escoger de algo que todavía no existe. Y en la creación únicamente estaba nuestro Dios, su Hijo y los ángeles, que son los que estaban actuando en toda la creación. ¿Fueron escogidos los redimidos antes de que Jesús muriera? ¿Por quién murió Jesús si ya habían sido escogidos antes? Si ya habían sido escogidos todos los redimidos, ya el Señor Jesucristo no tenía a quién redimir. Ya todo se había escogido. Tal vez nosotros actualmente pudiéramos decir que hay eventos en los cuales ya está todo preparado y ya se sabe quién va a ganar, pero pues todo mundo lo dice. Eso se llama fraude. Y nuestro Dios no hace fraudes. Estaríamos llamando defraudador a nuestro Dios. ¿Se da cuenta cuántos absurdos se cometen por las malas interpretaciones? No se debe de evadir la preposición en y el pronombre él, porque allí está la clave de la idea. En él quiere decir en Cristo, en su plan, en su sistema o en su proceso de salvación. Para no interpretar erróneamente, no se debe despegar de la idea final del versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. En las competencias olímpicas, que es algo que nosotros estamos muy familiarizados, las medallas son el destino de los competidores. El destino es la meta,
llegar en primero, segundo o tercer lugar. Es en el juego. Se predestinan los lugares especiales para campeones. En el plan deportivo, se pensó crear para la juventud el interés por el deporte, apartándolos de los vicios. Se predestinó la felicidad de la juventud y la armonía mundial de las naciones, y no está predestinada la nación ganadora o el deportista. Y si así lo fuera, hermanos, les reitero, todos sabríamos mundialmente que eso sería un fraude. El apóstol Pablo, en su primera carta de los Corintios, nos dice en el capítulo 9, versos 24 y 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Hermanos, si la predestinación fuera personal, estas palabras del apóstol Pablo pues no tendrían caso. ¿Por qué? Porque ya estarían determinados quiénes se van a salvar y quiénes no. Aquí ya no habría una libertad por decidir arrepentirse o por seguir en el camino del pecado. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente entra dos veces la preposición para en los versículos 4 y verso 5, para que fuésemos santos y sin mancha, y para ser adoptados hijos por Jesucristo. Ese era el fin, ese es el propósito. Ser santos y sin mancha, y ser hijos, ser adoptados hijos por Jesucristo, pero sin una predestinación personal. Es muy cierto que hubo profetas predestinados para tratar de ayudar a salvar y corregir el comportamiento de Israel. Estos fueron israelitas reguladores, amorosos del albedrío israelita, como lo fue Sansón, Jeremías, Juan el Bautista, para que siguieran el camino recto. Lo mismo hicieron los profetas en sus predicciones, indicándose con esto que la predestinación individual es totalmente nula. Aquí, no, hermanos, seguimos insistiendo, la predestinación personal no existe. Y bueno, aquí vemos las historias de estos personajes que acabo de mencionar en las Sagradas Escrituras. En el libro de los Jueces, en el capítulo 13, verso 5, nos habla de Samsón, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tenemos al profeta Jeremías en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a la gente. Y Lucas capítulo 1, 13 nos dice, mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Mateo 23, 37 nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, esto nos habla, pudiéramos decir que nos hablaría de una predestinación personal, pero no. O sea, Dios escogió a las personas indicadas, porque no tomó a Samsón, a Juan el Bautista, a Jeremías, de gente del mundo. Los escogió, los trajo de gente especial, de un pueblo especial. Y los padres de ellos ya conocían todas las leyes de Dios y eran personas
apegadas a las leyes de Dios, respetuosas de las leyes de Dios, y de ahí se desprende por qué Dios los escoge a ellos y permite que ellos lleven un mensaje para el pueblo de Israel y también pudieran ellos llevar una vida con rectitud, aunque vemos el caso de Samson, que podría ser aquel que era medio rebelde, ¿no? Eso nos indica que no había predestinación personal para él tampoco. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Estas son palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 13. Tenemos que preguntarnos, ¿estaba Pablo predestinado para ser malo desde el vientre de su madre? Porque además de ser blasfemo, injuriador, perseguidor, fue asesino intelectual de muchos hermanos. Y aquí vamos a ver las citas donde nos marca toda la actitud del apóstol Pablo. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Hechos capítulo 22, verso 20 dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Hermanos, si nosotros hablamos de predestinación personal, pues no tendríamos que culpar al apóstol Pablo de nada de lo que él hizo, porque simple y sencillamente Dios ya lo había predestinado, ya lo había programado para llevar a cabo todos esos actos y tendría que ser sin culpa. En Hechos capítulo 26, versos 10 y 11, nos dice, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. ¿Tendría que seguir siendo malo Pablo hasta la muerte? ¿O tendría que seguir siendo malo Pablo hasta la muerte? No cabría excusa de su cambio para decir que lo hizo en ignorancia e incredulidad. ¿Cómo es que después de muchos años Dios lo cambia por medio de un llamado a arrepentimiento, anteponiéndose ante todos los pecadores, diciendo ser el primero digno de clemencia? 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. ¿Pablo fue el primero? No, antes de él hubo miles. Su emoción espiritual lo hace también hablar así en Gálatas capítulo 1, verso 15, donde narra su posterior destino en Cristo desde el vientre de su madre y entrar al proceso de la imagen de Cristo, llegando a ser hijo de Dios. Mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Con esto el apóstol Pablo contradice su destino natal, mostrado hasta su juventud cuando hacía justicia por sí mismo. Nació soberbio y no fue su destino ser bueno. Posteriormente, Cristo cambió su destino de perdición a salvación. 1 Timoteo capítulo 1, verso 13 nos dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Pablo, de alguna manera, asume la responsabilidad y en ningún momento él dice, yo hice lo que Dios
me mandó, o lo que Dios me programó, o para lo que Dios me hizo nacer. Si Pablo estuvo predestinado, fue con el destino preparado para todos por Dios antes de la fundación del mundo, tal como lo enseñó en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todos los que han creído al Evangelio en esta forma se sienten tomados en cuenta en este sistema de salvación, preparado antes de la fundación del mundo para llegar al destino de ser hijos de Dios, imagen de Cristo, santos y sin mancha, por medio del proceso del sistema de salvación que es el Evangelio. Hermanos, ahí sí hemos sido predestinados para poder ser llamados hijos de Dios, para poder tomar la imagen de Cristo, para ser santos, para poder ser sin mancha. Pero para poder lograr esta predestinación, hermanos, tiene que ser una iniciativa propia. No es porque Dios ya me dijo que yo en el año 2000 iba a aceptar a Jesucristo, iba a comprender su doctrina y entonces me iba a salvar hasta el año 2000. No, Dios no lo predestinó así. Él puso un sistema que es de lo que nosotros nos estamos refiriendo, al sistema de salvación, en el cual puede entrar todo aquel que así lo desee, no únicamente alguien que pudiera ser escogido con anterioridad. En base a esto, Pablo alude como Job a la madre tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Pablo dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Su forma de hablar en figuras es muy notable al escribir, la cual es madre de todos nosotros. Gálatas 4:26. A esta madre llegó, pero venía de otra madre, el judaísmo mecánico en la letra. Es aquí, hermanos, donde tenemos que empezar a desglosar este misterio. ¿En qué venía guardado el misterio? Todos los versículos del misterio de la predestinación preparada antes de la fundación del mundo se pervirtieron al caer en las garras de los supersticiosos paganos. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pero el Espíritu de Dios ya le había revelado a Pablo el misterio, porque al hablar en la carta a los Efesios explica la idea celestial al decir: a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y Efesios 1:9 nos dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Aquí claramente vemos que ya Pablo ha comprendido ese misterio, que ya ha dejado de ser misterio. Dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pablo ya empieza a hablar con más claridad y para él ha sido descubierto el misterio y él lo va a explicar a la iglesia de Dios en diferentes partes. A los teólogos se le complica más cuando Dios pone este misterio en el pacto del Sinaí, porque dicho pacto es un pacto de nación en figuras de justicia, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Gálatas capítulo 4, verso 24 y verso 25. Es aquí donde los teólogos se confunden por completo, porque no comprenden
todo este sistema. Como ustedes recordarán, Moisés subió al monte Sinaí para recibir un conjunto de leyes de parte de Dios. Ese conjunto de leyes vinieron en el rostro de Moisés. Ustedes recordarán, Moisés no llevaba nada, no llevaba en qué escribir, no llevaba en qué tomar nota, sino que al contrario, él no llevaba nada. Y Dios habló con él durante primeramente 40 días y 40 noches. Después, cuando bajó con las tablas de la ley y después de haberlas roto, cuando vio que el pueblo de Israel se había corrompido con un ídolo, con un becerro de oro, entonces él tuvo que volver a subir. La segunda vez que bajó, entonces ya traía el rostro resplandeciente, lo que no había sucedido la primera vez. En el libro del Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 29, nos dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, que estas eran las segundas tablas, no las primeras, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Ni el mismo Moisés se había percatado de que su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Verso 30. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegar a él. Verso 31. Y llamólos Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel que le era mandado. ¿Por qué resplandeció el rostro de Moisés? Es lógico que por el poder de Dios, para darle un valor elevadísimo al pacto. Creo que Dios ya había hecho muchas manifestaciones milagrosas en Egipto y en el mar cuando los hizo cruzar como por tierra seca. Todas las maravillas que hizo con los egipcios, todas las plagas que les envió. Entonces tendríamos que pensar, ¿por qué? ¿Qué quería decir Dios en esta ocasión para que hiciera resplandeciente el rostro de Moisés? El apóstol Pablo da la respuesta diciendo, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué iba a perecer? El rostro glorioso, nos lo dice el verso 7. ¿Qué traía en su mente ese rostro? Un misterioso mensaje de salvación en figuras que debería perecer y llegar a su realidad en el espíritu. En otras palabras, el evangelio en figuras. Por eso resplandeció el rostro de Moisés, porque él traía en su mente, traía todo el cúmulo de leyes civiles, morales y religiosas que iban a gobernar al pueblo de Israel. Pero así como el rostro de Moisés dejó de resplandecer, eso nos enseñaba que también esto iba a tener un cumplimiento. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, nos dice, y si el misterio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de excelente gloria.
porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hermanos, esto nos habla de un cambio, de leyes que iban a permanecer y de leyes que se iban a abolir. Ya en sesiones anteriores hemos hablado un poco de las leyes y se ha hablado de cuáles leyes permanecían y cuáles se quitaron. Ahora vemos por medio del rostro de Moisés que así como el rostro de Moisés dejó de resplandecer, así iban a dejar de resplandecer ciertas leyes, leyes que pues vamos a analizar más adelante. ¿En dónde y en qué forma venía escondido el misterio? Cristo testificó que venía escondido. Mateo capítulo 11, verso 25 nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Hermanos, podemos ver que ese misterio ya estaba revelado, ya se sabía lo que contenía ese misterio. Pablo también lo dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esa sabiduría oculta, esa sabiduría que Dios había predestinado desde antes de que todo existiera para que el hombre pudiera ser salvo. Cualquiera que lea desde el versículo 5 hasta el versículo 10 de Primera de Corintios, capítulo 2, pidiendo la ayuda del Espíritu de Dios, pues no llevará el misterio de predestinación a la fantasía. El verso 8 nos dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. El pueblo de Israel, hermanos, fue cegado y muchos de ellos aún permanecen con ese velo en el rostro, porque no han podido contemplar ese misterio, no han podido descifrar ese misterio. El misterio de la predestinación venía escondido en el pacto de la ley. Los que dicen estar en Cristo lo deberían de entender, pero no lo entienden. Lucas capítulo 24 nos dice, Cristo lo dijo muy claramente utilizando estas palabras. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo fue anunciado desde el principio de los tiempos. Desde el Génesis fue anunciado el Mesías, fue anunciado el Salvador, fue anunciado el Señor Jesús, pero no lo comprendieron. Lucas capítulo 24 nos reitera, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Completando el verso, dice en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, el Antiguo Testamento estaba plagado del mensaje de salvación. En el Antiguo Testamento encontramos todo lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, cómo iba a llegar y que también iba a dar su vida por el pecador.
Eso ya estaba anunciado. Ahí venía ese misterio, ese plan que el pueblo de Israel no lo pudo comprender. Con esta explicación podemos entender que cada palabra, cada movimiento, cada milagro estaba anunciado en las escrituras hebreas. Es tan sencillo hacer la interpretación lleno del Espíritu Santo que si se dan cuenta, leyendo la epístola a los Efesios completa, notarán que el apóstol Pablo repite el vocablo misterio 7 veces en toda la epístola. En medio de estas 7 veces, habla de varios tópicos del Evangelio, concluyendo en el capítulo 6, versículo 19, en la forma siguiente. Para hacer notorio el misterio del Evangelio. Es de notarse que entre el capítulo 1 y el capítulo 3 está aludiendo a la condición de los gentiles. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, aquí se está aludiendo ya a los gentiles, que estaban contemplados en el plan divino de salvación, que estaban predestinados. Los gentiles ya estaban predestinados, pero no en lo personal, sino como grupo. Ellos no conocían, el gentilismo no conocía de las promesas, no conocía de la esperanza, no sabían de Dios. Ellos tenían dioses que ellos mismos, que los mismos hombres habían creado. Hombres, dioses que no tenían ninguna fuerza, dioses que no tenían ningún poder, pero sí alguno de ellos alcanzaba o alcanzó a escuchar del poder del Dios de Israel y comprendió un poco de las esperanzas de Israel, pero no todo el gentilismo, eran unos cuantos. Eso lo podemos ver, hermanos, eso lo pueden ustedes comprender en un tema que se llama las primicias. Ahí nos explica todo esto. Dice que estaban desde antes de la creación tomados en cuenta en el misterio, en el verso 13. Solo que existía una pared intermedia de separación, y en el versículo 15 señala esa pared intermedia de separación que es el ritualismo de la ley. ¿Por qué es una pared? ¿Por qué es algo que está interrumpiendo el paso del gentil al conocimiento de Dios? Porque, hermanos, la ley no lo permitía. Efesios 2:13 dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo fue el que vino a quitar ese muro, esa división que no permitía al gentil pasar al conocimiento del Dios verdadero. Únicamente lo podía hacer Israel. Eran los únicos porque ellos tenían la promesa, tenían la exclusividad y no así el gentil. Efesios capítulo 2, verso 15 nos dice, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí claramente nos está diciendo el apóstol Pablo cómo el Señor Jesucristo iba a quitar esa enemistad, esa enemistad que había para que el gentil pudiera pasar al conocimiento del único Dios. Pero ¿qué era lo que se lo impedía? La ley de los mandamientos en orden a ritos. Esa fue la ley que se quitó. Esa fue la ley que vino a quitar el Señor Jesucristo, la que enclavó en la cruz. ¿Para qué? Para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Lo mismo hace con los colosenses en el capítulo 1, verso 26 al 27, al hablar del misterio, les dice, a saber,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este misterio, hermanos, tenía que llegar a los gentiles. Tenía que llegar el plan divino de salvación. Ese es el misterio, el plan divino de salvación. Y tenía que llegar a todos aquellos que no conocían al verdadero Dios, al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios de Israel. Pero para esto, hermanos, Dios necesitó a un grupo de hombres que tenían que llevar el mensaje a los gentiles. Por eso nos dice Pablo en la carta a los Colosenses, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. También quiere enviar la información de este misterio encerrado en la ley ceremonial hasta la Odisea y a todos los que no, y a todos los lugares que no pudo visitar. Verso 4 dice, y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el verso 8, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermanas, estas palabras que nos deben de alertar para que nosotros pongamos atención siempre al mensaje de la palabra de Dios, porque alrededor de todo esto, hermanos, hay muchas fantasías. Después de esta recomendación que hace el apóstol Pablo, se dirige a la circuncisión, que era la base de la ley ceremonial. Eso era lo importante en el judaísmo. Dice Colosenses en el capítulo 2, en el verso 10, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Las Escrituras nos siguen diciendo en Éxodo capítulo 12, verso 48, mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Estas son las barreras que tenía el gentilismo para el conocimiento del Dios de Israel. Ninguno que no se circuncidara podía participar de la Pascua. Juan capítulo 7, verso 23 nos dice, si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado hice santo todo un hombre. Y los Gálatas nos dice, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a quitar todas estas barreras que eran las que impedían el paso al conocimiento del único Dios, del Dios de las Sagradas Escrituras, del Dios de la creación, del Dios invisible. Y ahora el Señor Jesucristo nos ha hecho partícipes de todo ello. Pablo continúa su orientación sobre el misterio. Después de la circuncisión se introduce en la cédula de los ritos o ley de los ritos. En la carta a los Colosenses capítulo 2, verso 14 nos dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. ¿Por qué fue quitada esta ley? El verso es claro, hermanos. El verso es claro. Rayendo es quitando, arrancando de raíz la cédula de los ritos, la orden de los ritos que nos era contraria,
que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. El Señor Jesucristo la vino a quitar de raíz. ¿Por qué le era contraria? Recuerden que el pueblo de Israel se corrompió en estas leyes. Ellos tenían un medio de justificación. Ellos cometían un pecado e iban y compraban un animalito, se lo llevaban al sumo pontífice, el sumo pontífice lo sacrificaba y el pecado que ellos habían cometido, bueno, pues ya quedaba perdonado. ¿En dónde se corrompió Israel? Fue en el que ellos tenían que escoger lo mejor para sacrificarle a Dios por su pecado. Debían de tener ciertas características esos sacrificios. Esos sacrificios tenían que ser limpios, sin mancha, sin defectos, determinadas edades, y lo que hacía el israelita es que pecaba, iba afuera del templo, donde ya vendían los animales, y buscaban el más barato, el que no estuviera sano porque se lo iban a dar más barato, y compraban el que tenía una pata chueca o tenía roto el pico o tenía algún defecto y se lo llevaban al sumo pontífice. Pero ¿qué pasaba después de que su pecado había sido perdonado? Que ellos salían de ese lugar y volvían a pecar. Entonces, hermanos, esta ley de ritualismo, nos dice aquí, ¿por qué fue quitada esta ley? Porque todo el ritualismo de la ley contenía el misterio. Era un mensaje en clave de todo el sistema del evangelio. Y Pablo lo expresa muy claro en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue. Juzgar no de crítica, sino de juicio, en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo, pues nos habla aquí con palabras muchas veces difíciles de comprender cuando no estamos familiarizadas con ellas. Aquí nos está hablando de sombra, nos está hablando de comidas, de bebidas, o de parte de día de fiestas. Aquí no nos está hablando de fiestas paganas, hermanos, ni de comidas o de bebidas paganas. Nos está hablando de comidas, bebidas, de que llevaba el ritualismo de los días de fiesta, rituales para Israel, ¿sí? Que estas iban a sufrir un cambio, nos dice Pablo, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nos habla de una sombra y de una realidad, de un tipo y de un antitipo, y que usted debe de comprender estos vocablos. ¿Por qué se está usando a menudo esta expresión de sombra? ¿Y por qué en cada parte donde se habla de la ley ritual usa este vocablo o un sinónimo de él? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Para que usted se oriente un poquito, sombra es la silueta o la figura que proyecta un cuerpo colocado frente a una luz. Como pueden ustedes ver en la imagen, se ve a la persona y en el piso se ve su sombra. La sombra no es la persona. Usted cuando ve una sombra no está viendo a la persona, pero si usted conoce a esa persona, si está familiarizado con él, con su sombra va a decir, ah, es la sombra de esta persona. Y cuando esta persona ya se le presente a usted completamente, ya no con su sombra, entonces usted estará viendo la realidad. En el capítulo 9, versículo 9, después de puntualizar varios reglamentos ceremoniales, nos dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente. Aquí la figura es la sombra. La persona va a ser la realidad. Entonces nos dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente. No era la realidad. En el mismo capítulo de Hebreos nos ratifica en los versículos 23 y 24
señalando lo profundo del misterio y haciendo emerger doblemente la realidad, diciendo: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. Hace 8 días, hermanos, y hace 15 días pudimos ver, analizar el tema del tabernáculo y sus significados. Nuestro hermano nos explicó un poco de esto, de las sombras y las realidades, y nos dio el significado de cada una de estas cosas. Y aquí el apóstol Pablo, pues nos está también dando el significado, ¿no? Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. En esta forma se está enseñando cómo y en qué venía guardado el misterio de la predestinación, un mensaje misterioso guardado en la letra de la ley ceremonial, en tipos, sombras, figuras, bosquejos. Por eso se concluye en Hebreos capítulo 10, verso 1 al 9, entrando en el mundo dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice esto? Hermanos, porque el Señor Jesucristo iba a hacer el cumplimiento de ese misterio. Él iba a hacer el cumplimiento de esas sombras. Nos dice, Pablo continúa aludiendo al misterio y realidad. Después de haber insistido 4 veces, aumenta la quinta diciendo en el verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. En conclusión, el misterio de la predestinación formado antes de la fundación del mundo es el plan divino de salvación o el evangelio. Dice Efesios capítulo 6, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hermanos, ese es el misterio. Esa es la predestinación, el plan divino de salvación, el evangelio por el cual el hombre puede hoy tener salvación. Si el pueblo de Israel hubiera comprendido el misterio, no hubiera crucificado al Señor de gloria. Dentro de la ley añadida en el Sinaí, que es la que más se hace referencia en el Nuevo Testamento. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que Moisés hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. La ley era un sistema de pacto de justicia en figura. En esa ley ceremonial venían toda la sublime historia de Cristo y su iglesia, en sí todo el plan divino de salvación. Aquí tenemos, hermanos, parte de esas leyes ceremoniales. Esas leyes ceremoniales comprendían unas festividades que hoy se conocen como fiestas judías, que se encuentran relatadas en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versos 4 al 10, verso 15, verso 21, verso 24, verso 27 y verso 39. Estas son seis festividades, que es la Pascua. Aquí me comí una letra, en hebreo es Pesach. Ácimos, en hebreo es Matzot. También me comí una letra. Pentecostés, Shavuot, trompetas, Yom Trua, Día del Perdón, Yom Kippur, y cabañas, Sukkot. En cada una de estas fiestas se encierra en tipos o figuras parte del plan divino de salvación o del evangelio. Para entender la realidad de este misterioso
mensaje, necesitamos, hermanos, explicar estas fiestas, cada una de estas festividades. La Iglesia de Dios hace años decía que celebraba estas fiestas. A partir de los años 50, finales de los 50, la Iglesia de Dios, parte de la Iglesia de Dios quitó la celebración de estas fiestas y hubo otra rama de la Iglesia de Dios que se conoce como la Iglesia de Dios israelita, que siguió, dicen ellos, celebrando las fiestas, conservando esa costumbre de celebrar las fiestas. Aquí, hermanos, necesitamos nosotros analizarlas una por una para darnos cuenta de por qué son figura o por qué son sombra y en dónde está la realidad de estas fiestas. La Iglesia de Dios las celebra, la Iglesia de Dios las debe de celebrar. Bueno, hermanos, eso lo tendríamos que analizar en la siguiente sesión, donde vamos a ver con más detenimiento cada una de estas festividades. La Pascua, Pesaj, Ácimos, Matzot, Pentecostés, Shavuot, Trompetas, Yom Teruah, Día del Perdón, Yom Kippur y Cabañas. Son estas festividades y hay otras que están dentro de las costumbres del pueblo de Israel, pero estas son las que nos marcan las Sagradas Escrituras. Algunas otras que vamos a poder analizar, nada más es una que sería la de Rosh Chodesh, la luna nueva, el principio de mes, que anexaríamos a esta, pero en sí, hermanos, necesitamos analizar cada una de ellas para darnos cuenta de la importancia que tuvieron para el plan divino de salvación. Hermanos, creo que hay algunas dudas. No sé, le cedería los micrófonos a mi hermano Daniel García para que él pudiera coordinar estas preguntas si es que las hay. Y la semana que entra, si Dios nos lo permite, analizaríamos estas fiestas que son conocidas como fiestas judías y que venían en la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Mi hermano Daniel, gracias, ¿me hermano. escuchas? Gracias, hermano. Pues bueno, le agradecemos mucho por el estudio de hoy y bueno, se abre este momento para las preguntas, hermanos. Es el momento que usted puede realizar sus preguntas de viva voz y si usted gusta puede hacerlas llegar por cualquiera de las plataformas en las cuales ahorita nos estamos transmitiendo y por supuesto a nuestros hermanos que nos visitan por Zoom pueden realizar su pregunta en estos momentos y con mucho gusto y en orden se responderá cada pregunta. Abro los micrófonos para que se pueda realizar esta actividad. Bueno, hermanos, también tenemos visitas por Facebook. Tenemos 20 visitas, 20 hermanos que se han conectado en este tema. También en Zoom tenemos 20 hermanos que se han conectado por esta plataforma. 40 hermanos que hoy han estudiado. A lo mejor se están resguardando las preguntas para el siguiente tema de nuestro hermano ministro Juan Arteaga. Y por supuesto aprovechamos también para darles la bienvenida, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, aquí me hicieron llegar una en lo personal. Le voy a dar lectura. Dice, acerca de los versículos, que nadie juzgue de bebida o comida o lunas o sábados en Colosenses 2, 14 al 16. Según los hermanos israelitas, lo fundamentan para hacer Pentecostés, Pascua y Cabañas, y que ellos se basan en este versículo para no ser juzgados, ya que comentan que aquí refiere que sí se debe de llevar las fiestas. Bueno, hacíamos mención a estos versos. Sí, ciertamente el apóstol Pablo dice que nadie os juzgue y seríamos un poco enfáticos ahí,
que no era juzgar de criticar, ¿sí? Ellos tendrían los hermanos tendrían que ver toda la sombra y la realidad. Esto lo tendríamos que explicar la semana que entra con más detenimiento, ¿sí? Porque en base al significado de todas estas festividades es como nos vamos a dar cuenta si en realidad la Iglesia de Dios israelita está celebrando o no está celebrando las fiestas. Porque si nosotros lo analizamos con más detenimiento, que es lo que vamos a hacer la semana que entra, ellos no hacen las cosas como están escritas en las Sagradas Escrituras. Ellos, para decir que la celebran, lo tendrían que celebrar a la letra, así como está escrito. Y la semana que entra vamos a desglosar cada una de las fiestas, qué era lo que tenían que hacer, qué era cada una de las cosas que tenían que realizar, y entonces la vamos a ver comparado qué es lo que los hacen los hermanos. ¿Lo hacen a la letra o lo hacen al espíritu? Entonces, en la semana que entra analizaríamos a detalle y podremos darle más claridad a la respuesta que me hacen llegar sobre Pentecostés, Pascua y Cabañas, que son las 3 fiestas que los hermanos dicen que celebran, aunque, bueno, lo tendríamos que explicar, ¿no? Explicar con un poquito más detalle las fiestas que Dios le pidió al pueblo de Israel que tenía que celebrar en Jerusalén, era Ácimos, Pentecostés y Cabañas. Y ellos dicen Pascua, Pentecostés y Cabañas. Pero eso tiene una explicación que la daremos la semana que entra. Gracias, hermano. Pues bueno, si no hay alguna pregunta, hermano, si no hay algún comentario. Aquí acabo de ver algún comentario por Facebook. Bueno, yo estoy viendo uno aquí de nuestros hermanos de la Iglesia de Dios del Shaddai, que nos dice, pasamos hermanos, tenemos 2 preguntas. La primera es, ¿hay algún dato o alguna información en qué momento se malinterpretó el vocablo predestinación? Bueno, es en sí algún dato en concreto. Yo no sé si alguno de mis hermanos en el foro lo pudiera tener, de alguna fecha, algún momento. Esto se ha malinterpretado por muchos tiempos, desde hace mucho tiempo. Una fecha exacta no podría decirlo, indicarlo, y indicar quién o desde quién se empezó a malinterpretar, pero sí por muchos años se ha traído ya todo esta mala interpretación de que la predestinación es personal y que así la ha tomado la gente. Podríamos decir que un poco de esto lo tiene el judaísmo, pero el judaísmo siempre ha hecho todo esto con el afán de ganar dinero, porque sabe cómo es la mente de las personas. Ellos saben cómo es la mente de la gente y juegan mucho con todo esto, ¿sí? Pero así un dato en concreto de en qué momento y por quién, no, yo al menos no lo tendría ahorita. Les digo, no sé si alguno de mis hermanos del foro pudiera ayudarnos en esta cuestión. La segunda pregunta. Sí, hermano Santiago. Estamos hermanos. Sí, el hermano Juan ya lo comentó durante su exposición. Todas estas ideas vienen del paganismo, de los griegos que tenían estas palabras de una manera supersticiosa, como la cultura griega o la grecorromana se extendió, por así que podemos decir, de manera mundial,
pues todas esas ideas comenzaron a entrar en las diferentes culturas. Pero pues sí, no podríamos poner una fecha exacta, solamente podemos decir que todo eso viene del paganismo. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Santiago. La segunda pregunta dice, ¿y está mala, y esta mala interpretación ha afectado a la Iglesia de Dios en su doctrina hoy en día? Bueno, nosotros analizábamos un poco sobre esto, de la Iglesia de Dios, cuánto se conocía o cómo se manejaba en algunas administraciones este vocablo de predestinación, y si afectaba en algo. Algunos hermanos nos decían, bueno, pues en realidad en la Iglesia de Dios nunca había escuchado esto, no lo habíamos entendido. Y algunos hermanos pues dijeron, yo sí alguna vez escuché a algún predicador hacerlo. Entonces, ¿en qué afecta? En que ciertamente se piensa, hay una administración de la Iglesia de Dios que sí la acepta la predestinación, pero la predestinación personal, ¿sí? Como les decía a lo largo de la exposición, muchos piensan que nosotros en lo personal, hablando en este caso de mi persona, yo, Juan Arteaga Durán, ya estaba predestinado desde la fundación del mundo a nacer dentro de la Iglesia de Dios, pero que mi padre, Edmundo Arteaga, él estaba predestinado a nacer en el catolicismo, y que en el año de 1958 él iba a conocer la Iglesia de Dios. Entonces, eso no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Durante la exposición se ha dicho, y los hermanos así lo han tomado, que Dios nos predestinó para formar parte de la Iglesia de Dios, pero en lo personal. Algunos todavía llegan a pensar de que, bueno, pues ese era mi destino, ¿no? Ese es mi destino y tengo que aceptarlo, que Dios pensó que yo iba a ser así, de esa manera, y ya. Entonces, no ha afectado en gran parte a la Iglesia de Dios, porque les digo, no se ha comprendido, y es un tema que no se habla dentro de la Iglesia de Dios, pero los que la han manejado, sí, ellos sí predican que fueron predestinados desde el principio de los tiempos personalmente a que Dios los iba a traer a la Iglesia de Dios. Algún predicador decía, bueno, Dios ya sabía que yo me iba a convertir a la Iglesia de Dios, pero me dejó andar por el mundo un tiempo haciendo mi voluntad. Pero ya Dios sabía en qué año iba yo a llegar a la Iglesia de Dios. Eso no es de esa manera, hermanos, porque entonces el hermano, pues, no hubo en él arrepentimiento o convencimiento de la palabra de Dios, y Dios es lo que busca, convencimiento y arrepentimiento. No quiere nada más personas que lo sigan porque ya estábamos predestinados, si no, no habría ningún objeto, ningún propósito de la predestinación. No sé si mis hermanos de la Iglesia del Shaddai tengan alguna duda. Parece que nuestro hermano Javier Gómez quiere hacer un comentario, una pregunta. Esperamos a que le escriba. Parece que mi hermano Daniel García, que estaba aquí como moderador, lo sacó el sistema. Ya regresó. Gracias, hermano. Perdón, tuve un detalle técnico aquí. Pero bueno, creo que me quedé en la pregunta de nuestros hermanos de Shaddai. Creo que ya se fueron respondidas, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues seguimos esperando sus preguntas. La iglesia de Shaddai dice muchas gracias por las respuestas, hermano, y pasa a vosotros. Mientras, podemos aprovechar el tiempo en lo que se escriben las preguntas para agradecer la compañía de nuestros hermanos, nuestro hermano Yusel Arteaga, nuestro hermano Marcelo Cruz, nuestros hermanos que no tienen prendido el micrófono, aquí aparece el nombre de
Rolf Pichardo, nuestro hermano Abel, perdón, sí, el micrófono y la cámara, perdón, y también nuestro hermano Abraham, me imagino que es Abraham Ramales, no tienen pedidas las cámaras, agradecemos mucho su asistencia en esta plataforma. No sé si hay alguna otra pregunta adicional, hermanos. Tengo aquí otra que me hacen llegar también en lo personal, que también se daría respuesta la semana que entra, porque nos dice, ¿y cuáles son los verdaderos frutos que debemos presentar? Si son las frutas físicas o frutas espirituales. Ese lo vamos a responder explicando las fiestas la semana que entra. En relación a Zacarías 14:16, dice que se celebrará cabañas en un tiempo futuro, y Apocalipsis menciona que lleva palmas la gente y naciones. Esto lo relacionan con cabañas, o es una situación diferente a cabañas. Bueno, aquí vuelvo a reiterar todo esto lo vamos a ver la siguiente semana, lo vamos a explicar. Faltan, calculamos, 2 sesiones más, aunque son 6 o 7 festividades las que vamos a explicar, pero precisamente todos estos datos tenemos que abundar en ellos. Bueno, hermanos, si no hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí me acabo de ver alguna otra pregunta. Nuestro hermano Pedro Magarín. Pasa a vosotros, hermanos. Dice así, gracias por esta enseñanza. Quiero preguntar si hicieron una mala interpretación de la palabra predestinación del original. Que si se hizo una mala interpretación, aquí se tendría que ver quiénes, ¿no? O sea, cómo va la pregunta, la estoy tratando de buscar. Dice, quiero preguntar si hicieron una mala interpretación de la palabra predestinación del original. La mala interpretación sí se ha hecho confundiendo en la cuestión de que todo lo han hecho personal, ¿sí? Que estamos predestinados en lo personal. Ahí está la mala interpretación. O sea, esto es un sistema, la predestinación es un sistema que Dios preparó desde el principio de los tiempos. Desde antes de la creación ya estaba preparado el sistema, no la persona, no las personas. Entonces, la mala interpretación se da en que todo lo han hecho personal. Cada uno de nosotros en lo personal fuimos predestinados. Nuestro destino ya estaba escrito a ser ricos o a ser pobres, o así como nuestra fisonomía, pero esa ya va también en base a nuestros genes, ¿sí? Pues así piensan ellos que así era el destino de cada uno de nosotros. Ahí en esa cuestión está la mala interpretación, pero en sí, como vocablo, la Iglesia de Dios no da la mala interpretación, sino que toma el ejemplo de cómo lo han tomado otros que sí le están dando mala interpretación. Gracias, hermano. Bueno, hay otras preguntas. El hermano Javier dice, pasa a vos, hermanos. Hace muchos años yo escuché el tema de la presencia de Dios en primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. No habla de la predestinación, sino habla del plan de salvación del Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así creía la iglesia antiguamente. Creo que más que una pregunta es un comentario. También tenemos a nuestra hermana Toñita Cruz que dice, pasa vos, hermanos. Nuestro hermano Pedro Magarín reitera una pregunta. Me refiero a traducir del griego o hebreo. ¿Es ese el significado o cómo lo entendemos en el español? El significado no ha cambiado en nada. En nada ha cambiado. O sea,
algo que ya estaba un objetivo, ¿no? Un objetivo que estaba con anticipación preparado. El objetivo de la iglesia de Dios es la vida eterna, ¿sí? Esa es una predestinación. En este caso, la predestinación que está poniendo Dios es la salvación del hombre, ¿sí? El destino que Dios quiere para la humanidad es la salvación. Entonces, en sí, el vocablo no está siendo, trayéndolo del hebreo, del griego, no podemos decir que esté mal interpretado. Tendrían que ponernos entonces otro significado, ¿no? Para ver que se esté tomando una mala interpretación. En sí, la interpretación es correcta. Hermano, si me permiten un momento, yo siento que la pregunta del hermano es si está bien traducido, o sea, la traducción. Y la traducción sí es correcta. En el griego se encuentra la palabra prorizo, que está compuesta por dos palabras, pros, que nos indica dirección hacia un lugar, y orizo, que nos indica un límite, una meta. Entonces, prorizo es hacia una meta, hacia un lugar. Entonces, por eso se traduce como predestinación. O sea, vamos hacia un destino, que como ya lo explicó el hermano Juan, ese destino es la vida eterna que Dios preparó desde la fundación del mundo. Entonces, la traducción de la palabra del griego al español sí es la correcta. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Santiago, al ministro Santiago, le agradecemos su respuesta. También siguen aquí los comentarios, me imagino que también son en referencia a esto. Es presencia, perdón, también sigue que es conocer algo antes de que suceda. Bueno, estos son los comentarios. ¿Algún comentario adicional aquí por Zoom, hermanos? Hermano Juan. No, únicamente no puedo ver todas las preguntas, no sé por qué, pero los comentarios que hacen al respecto de los significados no van alejados de lo que se ha expuesto, ¿sí? En sí es un propósito conocido con anterioridad o determinado con tiempo, ¿no? Muy bien, hermanos. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta adicional, comentario adicional, pues hemos llegado hermanos, a la primera parte, a la culminación de la primera parte de este estudio titulado El Misterio Revelado, un estudio, hermanos, muy relevante que sirve para comprender el plan divino de salvación, tema que se está estudiando, hermanos, y que se estará estudiando en los siguientes domingos, hermanos. Bueno. Aquí el hermano Jesús Álvarez nos da la aportación, dice, la palabra predestinación la empezó a malinterpretar Agustín de Hipona en el año 354-430, en su afán de sobresalir. Esto lo encontramos en los filósofos griegos y se confunde el libro de la República de Platón. Platón creía que los dioses tenían un plan para los seres humanos. Es la aportación que nos da nuestro hermano Jesús Álvarez. Gracias, hermanos, gracias por sus aportaciones, son bien recibidas, son bienvenidas, hermanos. Reiteramos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Es un gusto poder vernos espiritualmente en este sitio, en esta plataforma. Y hermanos, pues bueno, para culminar este estudio, voy a pedir, hermanos, que nuestro hermano ministro Santiago Lucero, pues bueno, haga una oración para finalizar este estudio. Creo que están llegando más comentarios. Les voy a dar lectura. Dice nuestro hermano Jesús Álvarez, de ahí viene la idea de los filósofos griegos. Dice también nuestro hermano Pedro Magarín, gracias, hermano, por la respuesta. Eso deseaba saber, pasa voz y sigan con estas enseñanzas muy interesantes para confirmar la fe de la Iglesia de Dios. Bueno, hermanos, ese es el conocimiento de la Iglesia de Dios, de parte de nuestro Dios que nos ha permitido aprender y, ¿por qué no?,
poder transmitir ese conocimiento a aquellos que tienen sed de la verdad. Bueno, hermanos, pues vamos a pedirle a nuestro hermano si no hay algún comentario más adicional, si no hay nada más que agregar, hermanos, pues vamos a darle paso a nuestro hermano ministro Santiago Lucero, quien, bueno, nos dirigirá en esta oración, clausurando este estudio. Y en los próximos domingos, hermanos, los seguimos esperando, los seguimos invitando para que se vayan sumando cada 8 días en estos hermosos estudios que reafirman nuestra fe y el conocimiento en la verdadera y única Iglesia de Dios. Gracias, hermano Daniel. Gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañaron. Y bueno, vamos a hacer una oración agradeciéndole a nuestro Dios por estos momentos de estudio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, en estos momentos, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido llevar a cabo otro estudio, un estudio más, donde podemos enriquecer más nuestro conocimiento y para poder comprender mejor tu doctrina, para poder enseñarla, para poder explicarla. Sabemos que estos estudios han sido de gran bendición para todos nosotros, porque hemos aprendido algunas cosas que tal vez no teníamos muy claras. Bendice a cada uno de tus hijos que se reunieron en esta noche a través de esta plataforma de Zoom o Facebook. Y si alguien más lo ve en las grabaciones que quedan, tú también le llenes de bendiciones. Gracias, Padre eterno, por este día y concédenos una noche de descanso, una noche donde tú sabemos que seguirás con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros. Dios bendiga. Pasa vos. Pasa a vosotros, Pasa a vos. hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos. Pasa vos. Hermano Juan, pasa a vos. Pasa vos.